Buenas tardes. A nombre de la doctora Paulino Rivera Weber, directora del Programa Universitario de Bioética, les doy la bienvenida a una sesión más del Cine Debate. A través de la ciencia ficción, el director de La Langosta consigue lanzar flechas contra la realidad y nos propone un ejercicio de reflexión sobre la sociedad actual, que pareciera estar enmudecida en la búsqueda absurda de lo que una supuesta mayoría ha decidido que supone el éxito personal. También se analizará la imposición de preceptos absurdos que pueden venir desde cualquier prisma ideológico para restringir libertades individuales, en la búsqueda ansiada de una sociedad normalizada y de un transhumanismo que más bien subyacen en teorías de biopoder. En este diálogo bioético de las ciencias con la ética, contamos con la participación de la maestra Georgina Romero Gaeta, quien es licenciada en Filosofía, maestrante de Filosofía de la Cultura por el posgrado de Filosofía de la UNAM. Pertenece desde 2015 al Seminario de Investigación, Alteridad y Exclusiones de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Es coautora del libro Diversidad, Desigualdades Sociales, el decir de la filosofía, de la Asociación Iberoamericana de Filosofía Práctica. Es prologuista del libro La necesidad de la ética y la estética en la teoría pedagógica, un encuentro entre sujetos interlocutores de la Universidad Pedagógica Nacional. Ha sido ponente en el Congreso Internacional de Líderes He4She de la UNAM, de la ONU Mujeres, Empoderamiento de la Mujer y Desarrollo Sustentable, Propuestas de la Juventud, organizada por la Oficina de Abogacía General de la UNAM. Ha impartido talleres desde la teoría crítica en diversas sedes de universidades, incluido el Programa Universitario de Bioética. Actualmente labora en la Coordinación para la Igualdad de Género en la Dirección de Educación. Buenas tardes, maestra Georgina. Qué gusto que nos acompañes esta tarde. Hola, buenas tardes, Ángel, y buenas tardes a todas y todos. Pues primero les agradezco muchísimo por la confianza de invitarme a participar para hacer estos comentarios sobre este filme, que en realidad es un filme muy reciente, de hace apenas poco más de una década, pero que nos lleva justamente quizá a confrontarnos sobre cómo es que podemos percibir desde ahora, digamos que podemos darnos cuenta de que nuestro contexto ha cambiado muchísimo, ¿no? Porque si bien es cierto que la película se propone hacer una crítica, o sea, es una propuesta crítica a partir de la distopía, también es una película que nos muestra algunos escenarios que quizá ahora ya están siendo o han sido en esta última década sumamente discutidos y ante los cuales seguramente vamos a encontrar muchas propuestas en las participaciones del público, muchas posturas quizá ya más claras y demás. Esta película, quizá una de las cuestiones que más llama la atención es que se recurra a la distopía como un elemento que pone en juego, ¿no? Y que nos pone en juego a nosotros como espectadores, que nos genera desde la fotografía hasta, no sé, toda esta escenografía, una sensación pues, de incomodidad, o sea, incomoda ciertamente al espectador. Y creo que justamente esta fuerza que logra atravesar las emociones del espectador, lo deja susceptible o vulnerable al mensaje que quiere representar. En este sentido, bueno, pues sí, se habla, y como tú mismo lo decías, Ángel, muy bien, de una biopolítica que organiza las vidas y que organiza los cuerpos, porque finalmente sí es cierto que se está presentando un escenario dividido en dos, porque podríamos decir que por una parte tenemos el escenario del hotel con sus reglas
y con su forma de operar, con su propia lógica y su forma de operar, tenemos también otro escenario en el cual se expresa justamente esta postura que rebelde frente a esta lógica del hotel, ¿no? Y es otro escenario en el cual también hay ciertas normativas, hay otra lógica que también opera, ¿no? Y produce como otras formas de vida. Entonces, podemos ver que en la primera parte nos centramos como en la lógica del hotel y después en la segunda parte vemos como esta crítica, pero ambos escenarios, podríamos decir, son distópicos. Ambos escenarios operan bajo una lógica violenta, totalitaria, determinista sobre las vidas, ¿no? Entonces, esta forma de gobernar las vidas, y no solamente las vidas de los personajes de manera individual, ¿no? Su sexualidad, sus relaciones, también lo hacen a través de los vínculos, de la forma en la cual se vinculan estos personajes. Llama la atención que se centre en esto que es estar obligados a encontrar pareja y que es una de las temáticas que hemos seguramente analizado y que conforman parte de nuestra actualidad. Esta, digamos, diferencia generacional que es evidente, pero diferencia generacional que es evidente y que justamente nos presenta que las nuevas generaciones, ¿no? Los jóvenes ahora, han desplazado este interés por una vida en pareja, por una vida, por un matrimonio, por ejemplo, o por vivir y desarrollar una vida en una familia, crear una familia, y ha sido algo que ha estado desplazado ahora de los intereses. Sin embargo, también considero que es muy importante reconocer que esto ocurre en ciertos contextos, ¿no? Sociales. O sea, no es algo que esté ocurriendo en toda la sociedad. Podríamos decir que sobre todo es un fenómeno que está ocurriendo pues sí, para personas mucho más próximas quizá a círculos intelectuales y académicos, ¿no? Y en este sentido privilegiados dentro de la sociedad. Y bueno, es algo que también notamos en la película. Es una película que su intención comunicativa está dirigida a una población muy específica y es una población que puede entender la abstracción de estos juegos en las imágenes, pero también de estos diálogos que suelen ser, a veces dejan implícito el mensaje. Ajá. Entonces, pues justamente es una película que en cierto sentido no está expresada, no está pensada o dirigida para una población muy amplia, ¿no? Para un público espectador amplio. Esta problemática sobre el amor nos expresa justamente el por qué es que los personajes están obligados a encontrar una pareja, ¿no? Y cuáles son las condiciones, además, en las cuales se debe de desarrollar esa pareja, porque no es encontrar una pareja de una manera libre, ¿no? Cuando vemos, por ejemplo, que el personaje principal llega al hotel, hay ciertas condiciones totalmente burocráticas, o sea, en las cuales esa burocracia, ¿cómo se puede decir? Dirige, ¿no? Por ejemplo, la orientación sexual del personaje a una papeleta y al simplificar procesos, ¿sí? Procesos administrativos, ¿no? Entonces, es más fácil, le pregunta a él, ¿no? Si es posible elegir ser bisexual y le contesta la administradora del hotel, no, porque nos genera muchos problemas. Entonces, te puedes definir como heterosexual o te puedes definir como homosexual y ya, ¿no? Entonces, vemos justamente ahí uno de estos rasgos de simplificar la experiencia, la identidad y los afectos, las emociones, toda esta, digamos, la humanidad a estos procesos administrativos. Después la misma película nos va contestando esta pregunta, ¿no? que yo hacía hace un momento. ¿Por qué la necesidad de vivir en pareja? Y la misma película, si contestamos con el propio argumento de la película, nos presenta una
¿cómo podríamos decir? Una escena dentro de la misma escena de la película, ¿no? En la cual los actores del hotel, o sea, más bien, los empleados del hotel fungen como actores y representan ciertos escenarios en los cuales tratan de persuadir a a los usuarios del hotel, ¿no? De por qué les conviene vivir en pareja. Entonces, estas persuasiones a nosotros nos parecen ridículas y absurdas y tienen que ver con dos escenas básicamente. La primera es que están comiendo la pareja, está comiendo un hombre solo y entonces se atraganta con un bocado y su vida corre riesgo porque puede morir ahogado, ¿no? Asfixiado. Y entonces es como la primera escena que se compara con una segunda escenificación en donde no está este hombre solo, sino que está con una pareja, ¿no? Y que entonces la lógica es que es conveniente vivir en pareja porque justamente corre menos riesgo tu vida en caso de que te atragantes, porque ella se levanta y le ayuda justamente a expulsar el bocado de comida que le quedó como atorado, ¿no? Entonces, ahí vemos que hay aplausos de parte de las personas que están viviendo, que están residiendo esa temporada en el hotel, y a todos nos parece, bueno, como espectadores, cae en el absurdo, pero justamente creo que se trata de evidenciar ahí que muchos de los roles, estereotipos y mandatos de género se basan en ese tipo de cuestiones, de situaciones concretas, ¿sí? Que además dentro de nuestro imaginario social se resuelven con la pareja. En la película no se dice que solo una pareja, o sea, nunca se limita a que sea solamente una pareja quien puede rescatarte de esas situaciones concretas, ¿no? Pero no se habla nunca, se excluyen otras posibilidades. No porque se nieguen, o sea, nunca vemos en la película que se niega que una amiga, un amigo o una comunidad puede ayudarte. No hay como esta postura, por lo menos no enunciada de manera explícita. Pero sí hay una postura en la cual parece que esa es la única alternativa o la única opción, ¿no? Que la pareja es la única compañía, ¿sí? Y que la pareja es la única opción que se tiene de cuidado y de mantener una vida en comunidad, ¿no? Entonces, vemos otra escena en la cual hay una persuasión hacia las mujeres de por qué les conviene vivir en pareja, y básicamente se reduce a que si no pueden ser víctimas de violencia sexual. Entonces, es conveniente tener una pareja porque de esa manera evita ser atacada sexualmente, ¿no? O sea, la propia película justamente nos permite reconocer que lo que se está planteando ahí tiene que ver con esta racionalización que a la vez simplifica las experiencias de vida, ¿no? Entonces llama mucho la atención esta parte porque por otra parte tenemos estos elementos en los cuales la animalidad aparece y aparece como un elemento de castigo, ¿no? Entonces tenemos como, digamos, esta lógica que es práctica, es una lógica que es, digamos, racionalizada, simplificada de las experiencias y totalitaria, y que al mismo tiempo nos lleva justamente a reconocer la animalidad como un castigo, ¿no? Entonces, estas personas que no consiguen tener una pareja en un determinado tiempo, pues entonces son convertidas en animales. Y bueno, en el mismo guión nos dice que es posible que como animales puedan conseguir alguna pareja, ¿sí? Pero entonces parece haber una relación entre la racionalidad, que esta racionalidad androcéntrica, ¿sí? En la cual se piensa o se asume al animal humano como un animal superior, con este vínculo amoroso o afectuoso en el cual esto es totalmente racionalizado, y entonces si no se obtiene el mayor beneficio de esta relación de pareja, porque tiene que ver también con eso, con que hay un sentido en vivir en pareja y que ese sentido además debe ser pues útil y racional, ¿no?
Entonces, pues el castigo es la animalidad. Y por eso justo cuando empezaba a platicar de este tema, mencionaba que en estos 10 años, en esta última década, podemos encontrar una gran crítica porque digamos que hemos desarrollado una sensibilidad hacia la animalidad, yo diría que en todos los espacios, que nos hacen de alguna manera ya notar, ¿no? Y ser críticos con esta forma de castigo que nos parece tan repulsivo. Otra forma del instinto es esta cuestión que pasa con la sexualidad, ¿no? En la cual a los internos del hotel se les estimula sexualmente para que puedan sentir este deseo, o sea, para que sea una cuestión de deseo sexual, de satisfacer su deseo sexual. Lo que los lleve o lo que los force o lo que los estimule, quizá, ¿no? En diferentes casos, a buscar una pareja que a partir de, y con la cual, mejor dicho, con la cual puedan pues satisfacer esta necesidad, ¿no? Entonces, vemos ahí situaciones de crueldad y tremendas sobre el deseo y sobre la limitación del amor, ¿no? Además de eso, para ser breve, porque justo se trata de que haya un debate y de que podamos dialogar y también quizá discutir y tener encuentros sin desencuentros sobre la película, pues yo pensaría que justamente en el primer escenario parece que lo más lógico, ¿no? Es que se tienda justamente hacia una monogamia. Hacia una monogamia y que el amor se viva a partir de ciertos y de códigos muy determinados, ¿no? O sea, códigos como por ejemplo encontrar algo en común, o sea, la forma en la cual asumían, además en los dos escenarios, ¿no? Tanto los rebeldes como dentro del hotel, se asume algo, ¿no? Se asume que justamente el amor se basa en encontrar algo común en las dos partes. Entonces, justamente en la película vemos la historia de estos dos personajes que se enamoran y que podríamos decir que su amor tiene algo más de humano, de espontáneo, quizá auténtico, que el resto de los personajes que percibimos, pero justamente lo que ocurre entre estos personajes es que la líder, ¿no? De esta fuerza rebelde le quita a ella la vista y entonces con eso, como ambos eran miopes y esto era lo que tenían en común, pues al dejarla a ella ciega se rompe con esto que tienen en común, con esto que es compartido y que es el supuesto sobre el cual se establece esa relación de pareja. Entonces, pues tenemos ahí una situación más compleja, porque justamente estos dos escenarios que pensábamos tan incluso contradictorios, ¿no? Que es el escenario del hotel y la contestación a esa situación por parte de los solitarios, pues justamente vemos que es compartida y que además la pareja también la comparte, porque la pareja se preocupa cuando ella ya no puede ver y ya no tienen esto en común, entonces la pareja empieza a buscar algo más, algo nuevo que puedan tener en común para poder continuar con esa relación. Tanto es así que al final de la película podemos ver justamente que la última escena tiene que ver justamente con esto, con ella a la espera de que él se quite la vista para que puedan estar o compartir, ¿no? Esta igualdad. Entonces, eso llama también mucho la atención, porque justamente diríamos que ¿por qué tiene que haber una relación de igualdad para que pueda haber una relación afectuosa? Porque la empatía tiene que ser una empatía a partir de algo que se comparte, algo que necesariamente tienen ambas partes y al parecer solamente esta es la posibilidad de que pueda haber una relación de pareja, ¿no? O sea, lo vemos también en otra de las parejas
en la cual él trata de fingir, bueno, finge todo el tiempo que tiene hemorragias en la nariz y que este sangrado es lo que comparta con su pareja, que ella auténticamente tiene estos sangrados, ¿no? Pero él busca siempre elementos para poderse romper la nariz o golpearse y poder sangrar a escondidas de ella y entonces tener esto en común, ¿no? Y antes la pareja de él, porque había tenido una pareja anteriormente, era una mujer coja igual que él. Él tenía, era cojo y entonces compartían esto, ¿no? Entonces, llama mucho la atención esto, justamente porque además esta lógica sí podemos decir que es una lógica compartida en estos tres espacios, en el espacio, insisto, del hotel, en el espacio en el cual está fuera, ¿no? De los solitarios, pero también en este espacio que abren la pareja principal de la película. Y que nos lleva justamente a cuestionarnos si es que solo a partir de experimentar lo mismo que es posible tener estos vínculos cercanos y desarrollar esta intimidad, ¿no? Porque al parecer y socialmente nos dice mucho de nuestras sociedades, estas frases, por ejemplo, no sé, desde este pensamiento, por ejemplo, desde la crítica de género, en la cual eh, los hombres se solidarizan con la búsqueda de la igualdad entre hombres y mujeres solo a partir de decir, puede ser tu hermana, puede ser tu esposa, puede ser mi hija, ¿no? Y entonces por eso es que hay que respetar a las mujeres, ¿sí? Y entonces, al parecer, solamente o nosotros mismos tendemos en la sociedad muchas veces a buscar estos elementos que tenemos en común para poder asumir que entonces nos unimos con o entendemos o es comprensible o sentimos empatía por los demás, ¿no? Entonces, bueno, Silvana Rabinovich, en algunos textos que ella trabaja desde Heteronomías de la Justicia, plantea justo que estas igualdades sí nos permiten tener estas uniones, sin duda, cuando tenemos estos casos que son comunes, nos permite, y estas experiencias que son similares, pues entonces podemos entablar una comunicación y establecer como un espacio de unidad. Pero justamente ella plantea, junto con otros autores, que es a partir de las diferencias, es a partir de reconocer las diferencias que además siempre nos implican, ¿no? Las diferencias siempre nos implican un trabajo, un esfuerzo, una escucha, una exposición, ¿sí? Hacia la otra persona, digamos, un trabajo para poder comunicarnos hacia la otra persona, pero también para poder comprender algo que yo no vivo, algo que no me está ocurriendo, que está fuera de mis experiencias. Y Silvana Rabinovich justamente lo que plantea es que es a partir de estas diferencias que se genera la comunidad. Es decir, podemos asegurar que lo que tenemos igual nos genera una unidad, pero que esa unidad, además que suele ser, no sé, coyuntural o que suele tener esa fuerza, por supuesto, tiene una fuerza que nos lleva a actuar de manera común, por lo común, ¿no? Pero piensa ella que justamente tenemos que apostar más allá de pensar en lo igual, pensar en las diferencias para poder pensar y proponer una comunidad que en realidad está comprometida ética y responsablemente con lo que nos pasa a todas y todos, ¿no? Entonces, en el hecho de buscar estas diferencias, que justamente aquí entraría este pensamiento de la alteridad y de la posibilidad siempre que rompe con esta visión totalitaria, unificante de las experiencias que vemos en la película, ¿no? Y que justamente apuesta por pensar que siempre hay
que el deseo no es cooptable, que las experiencias no deben ser unificadas, que siempre hay una fuerza de cambio, de movimiento, de plural, ¿no? Y que es sobre eso, sobre lo cual se debe de pensar una propuesta política, ¿sí? Entonces, yo quisiera terminar con esto, la exposición, y dar una apertura a que pudiéramos entrar en diálogo. Si te parece bien, Ángel. Sí, muchas gracias, maestra. Ya tenemos algunas de las preguntas, están en el chat. No sé si quiere que yo las vaya leyendo. Sí, si gustas leerlas tú. Ok, bueno. Dice Jime HC, yo me quedé pensando en esta sociedad, el tener o no una pareja representaba una diferencia social como el ser rico o pobre. Ivalu Turnes comenta, también es significativo el orden de los valores que se dan ahí para cada especie animal, incluida la humana. Daniela Oseguera comenta, en lo personal pienso que en la actualidad tenemos conductas y pensamientos muy parecidos a las de la película, pues somos extremistas, cero tolerantes y capaces de todo por el miedo de ser juzgados por la sociedad. Pero cree que el objetivo de esta película sea dar a sus espectadores una reflexión más profunda sobre las relaciones románticas que existen hoy en día. Y Ana Pao L. Segura dice, la verdad no entendí mucho la referencia de los animales. ¿Qué pasaba o por qué? Este es en primer bloque. Muchas gracias, Ángel. Voy a contestar las preguntas y voy a compartir pantalla porque creo que puede ayudar. Justamente en esta película, bueno, identificamos este sentido de distópico. Y esto distópico como una deshumanización. Me llama mucho la atención que en las preguntas, y varios hicieron el comentario, de que se parece mucho a lo que estamos viviendo ahora. O sea que justamente, por supuesto que esta distopía surge surge como una crítica, y en ese sentido, pues está posicionada desde la realidad y expresa sobre esa realidad una cuestión, digamos que un cuestionamiento, ¿no? Sin embargo, el hecho de que sea una distopía justamente nos lleva o nos permite, nos da la posibilidad de recurrir a elementos de ficción para acentuar algunos de los elementos que se consideran criticables. Entonces, digamos que la ficción es un elemento que refuerza los mensajes de la crítica. En ese sentido, sí, podemos encontrar una gran relación con nuestra realidad y podemos vernos reflejados en ella. Sin embargo, yo aquí ponía que la distopía tenía que ver con este recurso, como lo mencionaba hace un momento, con un recurso negativo, ¿no? Es un recurso negativo porque se abre un espacio de deshumanización. A diferencia de las utopías, que son espacios ideales de belleza, de maravilla, no sé, de justicia, de plenitud. Pero ambos elementos justamente son recursos de ficción que nos llevan a replantear y a poder mirar con más, ¿cómo se podría decir? Con cierto subrayado, ¿no? Aquello que que quiere expresar el mensaje. Lo que yo mencionaba, ¿no? La intención comunicativa. Y esta intención comunicativa justamente debe centrarse entonces en estas exageraciones negativas, que son la distopía, ¿sí? Y bueno, aquí yo traje una cita de Michel Foucault, que además ahora ha sido tan criticado, pero bueno, podemos pensar esta cita que me parece muy pertinente para lo que vamos a hablar, porque justamente lo que nos dice este autor
es que a qué se debe que creemos estas distopías o que creemos utopías, ¿no? ¿A qué se debe? ¿Qué es lo que nos lleva justamente a hacer estas ficciones? Y él dice, bueno, se debe justamente a que somos, ¿sí? A que somos desde los cuerpos y que esos cuerpos justamente ya son una primera determinación, ¿sí? O sea, el cuerpo, aquí lo señala, él dice, mi cuerpo, lo que nunca está bajo otro cielo, o sea, por más que queramos ir más allá del cuerpo, somos cuerpo, ¿no? Es el lugar absoluto, el pequeño fragmento de espacio con el cual, en sentido estricto, yo me corporizo, ¿no? Entonces, en ese sentido, el cuerpo ya es un primer lugar, un primer espacio que no me permite ir más allá de él. Entonces Foucault va a decir que es justo frente a él y a esa determinación de la corporalidad, ¿sí? Que se crean todas las utopías, distopías y demás. Entonces, estos recursos ficticios son recursos verosímiles, ¿no? Por eso es que justamente ahorita escuchábamos que entre las participaciones y los comentarios que Ángel nos compartía, pues se mencionaba esto, ¿no? Hay una gran similitud, es que a mí me dice, ¿no? O por ejemplo esto que se planteaba sobre el amor romántico y el amor de pareja, ¿no? ¿Qué está pasando con esas relaciones de pareja que de alguna manera encontramos, pues, que podemos identificar perfectamente que en los personajes la falsedad y la utilidad de la pareja no es algo del todo ficticio para nuestra realidad. Nos encontramos con esas experiencias de una manera, bueno, constante, ¿no? Y podemos percibirlas, podemos reconocerlas, identificarlas en nuestra realidad y en nuestro contexto. Sin embargo, en la película justamente las presentan como si esas fuera la regla. O sea, la película nos expresa no como nos expresa que esa sería como una especie o la única opción de amor posible, ¿no? De hecho, insisto, todos los mecanismos a partir de los cuales se intenta persuadir a los personajes para que tengan pareja tienen que ver con eso, con una relación de utilidad, con una relación de una racionalidad, con una relación que simplifica la experiencia, además a una univocidad, a una única forma de vivir el amor, ¿no? Con sus códigos y todo esto. Y bueno, Foucault también nos plantea que se puede pensar como en dos espacios. Por una parte, este espacio interno en el cual vivimos y que si nos damos cuenta en la película no hay una apertura a estos diálogos internos. Nos presentan a los personajes siempre desde el exterior, ¿no? Siempre a partir de sus conductas, de sus acciones, ¿sí? Y no nos reflejan, por ejemplo, este flujo de conciencia o este diálogo interno, ¿no? Hay un diálogo, ¿sí? Que es el de ella, ¿no? La pareja, que es el diálogo que va relatando y que va haciendo la narrativa, justamente, a lo largo del filme, ¿no? Sobre lo que él le ha ido contando, pero todo el tiempo es externo, ¿sí? Entonces, bueno, dice Foucault que en este espacio interno no vivimos en un espacio homogéneo y vacío, sino que está cargado por completo de cualidades, poblado de fantasmas, de ideas, de miedos, de temores, ¿no? De percepciones, de sueños y de pasiones. Y puede ser ligero, etéreo, transparente, oscuro, rocoso, atestado. Yo aumentaría aquí que puede ser contradictorio, que puede ser ambiguo, que puede ser confuso, y ese espacio justamente, si vemos en la película, no hay cabida para ese espacio. No vemos que los personajes, no vemos cómo habitan en su interioridad estos personajes lo que está pasándoles afuera, ¿no? Y por otra parte nos dice Foucault, y es el espacio, y en el espacio externo es aquel por el cual somos atraídos fuera de nosotros mismos, porque nadie se puede quedar como en este espacio interno. Y aquí me parece pertinente hablar y mencionar esta cuestión de la mentira. Si ustedes recuerdan, en varios momentos aparece la mentira como aquello que sí puede irrumpir ese orden, ¿no? ¿A qué me refiero con esto? Me refiero a que, por ejemplo,
cuando el personaje principal establece una primera relación de pareja con una mujer que es amoral, que no tiene, que es una mujer tremendamente cruel, ¿no? En el hotel, y incluso el enamoramiento, ¿no? Entre comillas, o la seducción, ¿sí? O el convencimiento, porque más parece un convencimiento, de que tienen esa crueldad en común, ¿no? Tiene que ver justamente con esta él aparece como alguien también cruel, insensible y todo esto, pero entonces lo que hace ella es asesinar a sangre fría al hermano, ¿no? A su hermano, al hermano de él, que estaba convertido en ese momento en un perro, y entonces deja el cuerpo del hermano en el baño. Y en ese momento el personaje se rompe, el protagonista se rompe al ver el cuerpo de su hermano asesinado, ¿no? A sangre fría y todo esto. Entonces, en este quiebre, el personaje se revela, o sea, revela que estaba fingiendo, revela como esta mentira. Y entonces ella justamente toma esa mentira como es lo que va a generar el peor castigo incluso en la película, ¿no? Ella menciona justamente ahí que él ha mentido, y es una denuncia que, digamos, parece ser ahí además el mayor de los crímenes, ¿no? Eso por una parte, y en otro momento de la película vemos cómo los solitarios irrumpen en la vida de las parejas en el hotel para justamente crear una crisis en la pareja, al interior de la pareja, ¿no? En un caso, por ejemplo, la líder de los solitarios lleva a una situación extrema a la pareja de la administradora del hotel y le da una pistola para que justamente él la detone sobre ella, o sea, él la asesine, a cambio de él salvar su propia vida. Y lo que vemos en esta parte es justamente que él acciona el arma, y al accionar el arma, y revela que justamente, pues, se interesa más él como un individuo y su sobrevivencia, pues al amor que le tiene a ella, ¿no? Entonces, estos quiebres producidos por los solitarios a estas relaciones de pareja, a través de los cuales demuestran que justamente es algo fingido, que es una mentira, que es una hipocresía, que no está esta disposición, por ejemplo, a cuidar a la otra persona por encima de la propia vida, ¿no? Pues entonces nos llevan a pensar justamente cuál es el papel de la mentira en este orden, que yo justo diría que tiene que ver con que todo sea válido, ¿no? Excepto con que es válido más bien cualquier cosa, es decir, ser cojo, ser no sé, establecer una relación de crueldad entre dos personas sádicas, porque eso es lo que tienen en común. Todo eso está permitido siempre y cuando se sigan las reglas del juego. ¿Y cuáles son las reglas del juego? Que debe de haber una pareja por encima de cualquier cosa, ¿no? Entonces es justo lo que rompe con esa lógica, la mentira de ese juego. O sea, si tú no crees en el juego, pasa un poco como esto que planteaba Johan Huizinga, ¿no? Cuando habla en Homo Ludens de que el peor traidor no es el mal jugador, ¿no? O sea, el que, digamos, poniendo como ejemplo este escenario en el cual hay un juego y tiene ciertas reglas y los jugadores tienen que cumplir ciertos papeles. Pues Huizinga dice, bueno, es que en el juego los malos jugadores de cualquier manera están dentro del juego. El problema, el mayor, digamos, lo que puede poner en cuestión el juego es aquel que se le denomina aguafiestas, aquel que no cree en esa lógica del juego es quien realmente, ¿no?, rompe con eso. Entonces vemos todo el tiempo como esta lógica en la cual se sostiene esta biopolítica, ¿no?, de organizar, de gobernarse, o de una forma de gobierno de las vidas, siempre a partir de las relaciones de pareja,
Y que justamente lo único que puede quebrar ese orden es como la mentira, ¿no? Es como que en realidad se conocen las reglas, pero no se creen ellas, se finge, ¿no? Entonces esto pues llama mucho la atención. Ángel, no sé si quisieras comentar algunas otras preguntas. Sí, claro, maestra Georgina. Leo los comentarios que tenemos en el chat. Estela Pema dice, considero que la película sí plantea características de las relaciones actuales, pues es cierto que buscamos características en común con otros para relacionarnos mejor. Sin embargo, también es cierto que coincidir en una sola cosa no significa que serán relaciones satisfactorias e incluso duraderas. Otro punto que me llamó la atención es el hecho de mentir en una relación, en este caso para sobrevivir, como el chico de las hemorragias nasales. Diego Oscar Osornio pregunta, ¿es ético privar de su libertad a los solteros en un hotel para que encuentren pareja, teniendo en cuenta que para ellos la pareja lo es todo? Si estuvieran en esa situación, ¿qué animal les gustaría ser? Ashanti Herbert pregunta, ¿qué consecuencias implicaría si en la actualidad tener y formar una familia deja de ser opcional o ideal y pasa a ser obligatoria? Y Álvarez de Paz Leslie dice, la postura de que no se pueda estar sin pareja únicamente presenta argumentos donde uno apoya la supervivencia de su pareja. Sin embargo, no vi argumentos donde se aluda a la preservación de la especie humana. Los niños únicamente son vistos como un medio y no como un fin. ¿Por qué se deja de lado este punto? Pues además los niños están como administrados por el mismo gobierno de la película. ¿Es esto resultado de tratar el amor como un trámite y no como un sentimiento? Muchas gracias. Voy a empezar por la última pregunta. Justamente en este sentido de biopolítica, todas las vidas son tratadas como medios para lograr un fin, ese fin es el orden social, ¿no? Entonces, sí, no solamente los niños, creo que era un elemento que no había mencionado, pero sí vemos justamente cómo dice, no los niños en sí, sino el papel, ¿no? El papel dentro de una familia, porque la administradora del hotel dice, bueno, si ustedes empiezan a tener conflictos, se les asignará un hijo para que puedan, eso siempre va a ayudar, ¿no? A resolver algunas problemáticas. Que además, si lo escuchamos así fríamente, son supuestos que podemos escuchar en cualquier lugar. O sea, son supuestos que hemos escuchado de más de una persona en nuestra realidad, ¿no? Eh, pero sí, justamente hablo de biopolítica y utilizo como esta relación de la hijidad, paternidad y maternidad, porque justamente es a lo que se refiere. O sea, en la película parece que los individuos, los solitarios, justamente son antisociales, porque pues podemos pensar, y sí, había visto por ahí alguna de los comentarios que hablaban de si podíamos hacer una crítica desde la perspectiva de género o feminista, y considero que sí, ¿no? Justamente pensar que el heteropatriarcado es este orden social y que este orden social, digamos, se educa desde el primer núcleo. La primera institución en este sentido es la familia y por eso el padre, ¿no? Como jefe de familia, que mantiene un orden social en una esfera privada. Y en esta esfera privada, la finalidad que tiene el jefe de familia, ¿no? Es además de la administración del hogar, en el cual cada uno tiene un rol y cumple con un mandato, ¿sí? También el jefe de familia tiene el rol, además, ¿no? El rol que está por encima de vigilar que cada uno de los elementos, la madre, los hijos, cumplan con sus propios roles. Entonces, en ese sentido, vemos justamente que sí hay un símil, o sea, la unidad, la primera institución y la unidad de este orden social es la familia, y esta familia tiene códigos muy específicos para poderse vincular unos con otros y para poderse desarrollar y para poderse integrar, para ser parte de una sociedad que funciona de una manera organizada y que opera bajo los mismos códigos, ¿no?
Y en ese sentido es esto la biopolítica. Por eso es que es tan importante y eso que mencionaba, la última pregunta lo dice y lo señala muy bien, ¿no? Todos son un medio, un engranaje para que funcione esta forma de organización. En efecto, por ejemplo, los roles y los mandatos de género tienen esta función porque dividen las funciones sociales en dos, para hombres y mujeres, y de esta manera se garantiza, ¿no? O se trata de garantizar que se cumplan como pues todo lo que es necesario para vivir, ¿no? En una sociedad. Y bueno, también plantearíamos entonces que además esto pues no es del todo heteropatriarcal, ¿no? Estamos hablando de una propuesta de sociedad diferente, distópica, eh, pero sí podemos como identificar que hay estos elementos en los cuales todos están subordinados, ¿no? O sea, todas las corporalidades se encuentran subordinadas a cumplir con un rol para poder mantener este orden. Y en ese sentido sí podemos hacer como esta, eh, llevarlo, ¿no? A este pensamiento desde la perspectiva de género en la cual todos estamos forzados a cumplir con nuestras normativas de género para que pueda, y estamos subordinadas y subordinados, subordinades al género. Tenemos otras preguntas, no sé si pudiera hacérselas, maestra Georgina. Sí, claro que sí. Bueno, entonces, Arumi Telles Fuentes pregunta, ¿cuál es la idea que se quiere dar a aquellas personas que en la película no encontraron pareja y fueron arrojados a una existencia silvestre? Y también, ¿qué significa estar acompañado en pareja? Uno puede evitar ser arrestado por la policía. Esto quiere dar a entender que la sociedad actual en la que vivimos obliga a las personas a tener pareja para poder ser digno para estar en una sociedad. La película se me hizo muy difícil de analizar. Sí, es una película muy complicada. Esto de que se plantea de la elección, de qué es elegible y qué no es elegible, bueno, vemos también ahí a un personaje, a una mujer que cuida mucho de su cabellera, está muy orgullosa de su cabellera y que ella elige no tener pareja y convertirse en un animal, ¿no? Entonces, me parece que justamente sí presenta esta posibilidad de libertad y eso me llama la atención porque justamente eh, yo diría que los personajes que están representados eh, son verosímiles, ¿no? O sea, sus conductas, son verosímiles porque si bien es cierto que están obedeciendo a una lógica muy diferente a la que vivimos, ¿no? Sí podemos identificar en ellos que son humanos, o sea, y que incluso hay yo diría que una ontología similar. Creo que lo que se está jugando en la película es una diferencia política, ¿no? Una diferencia política, una diferencia, o sea, un escenario, lo que varía es esta eh, propuesta política y social y de organización y demás, pero los personajes son humanos. Entonces, vemos, por ejemplo, a ella que dice, o sea, ella prefiere ser convertida en un animal y lo prefiere completamente segura, dice que es lo que desea vivir el último día antes de ser convertida, ¿no? Me parece que es ver una serie y lo dice con esta capacidad de ser libre, ¿no? De tomar una decisión al respecto. También tenemos, por supuesto, los solitarios que todo el tiempo están planteando esta otra propuesta y que justamente ahí también vemos esta posibilidad de elegir algo diferente, ¿no? Y por otra parte, pues esto que se mencionaba de si las parejas siguen siendo para nosotros actualmente eh, tan, digamos, tan importantes y sigue siendo como uno de los mandatos más fuertes para nuestro desarrollo personal, ¿no? Que hemos escuchado, por ejemplo,
estos estereotipos de que una mujer que no es madre no se ha consolidado como mujer, ¿no? Que no tiene como una experiencia completa de ser mujer, pues lo seguimos escuchando actualmente. Y podemos pensar, por ejemplo, en la constitución política, esto de que creo que era muy actual, era muy reciente, no sé si aún sigue operando, pero de que era un requisito para el presidente ser padre, ¿no? Bueno, tener una esposa, no ser padre, pero tener una esposa. O sea, como si ese requisito nos diera cierta certidumbre de que puede ser un buen gobernante y que puede administrar bien y puede ser un buen político, ¿no? Porque, pues, insisto, sigue operando esta lógica de que la primera institución es la familia y que entonces es ahí en el primer lugar, y el primer momento a partir del cual surge esta forma de organización. Y sí, estos supuestos, yo insisto, o sea, creo que es muy importante decir que esta película, si tiene una intención comunicativa muy crítica y que se puede sacar de ella muchísimos elementos que seguramente no podemos ahondar aquí en todos ellos, pero además de ello sí creo que está dirigida, y bueno, está dirigida, ¿no? Con una intención comunicativa a un sector de la población muy específico que puede leer entre líneas, que puede y reconocer mucha de la información implícita, ¿no? Que se expresa, pero que también, por ejemplo, tiene estos cuestionamientos. Entonces, para este público, ¿no? Privilegiado, académico, intelectual y demás, pues sí, vivir o no vivir en relaciones de pareja, pues es algo quizá que ya incluso en muchos casos pueda estarse superado. O sea, hay muchas personas que ya eligieron no vivir o no tener relaciones de pareja. Esto no es como fundamental para poder mantener una vida, ¿no? Un proyecto de vida propio, ¿no? Personal, tanto hombres como mujeres. O tener o no tener hijos, ¿no? La relación con la animalidad también es muy diferente, ¿sí? O sea, los animales son parte de nuestras familias. Entonces, eso es algo muy diferente a que si pensamos en otros escenarios, que son los más, por supuesto, ¿no? En México, claramente, de una población que sigue considerando que la familia es un espacio, un núcleo esencial para poder desarrollar una vida, ¿sí? Que los hijos son esenciales para poder desarrollarse y que esto no tiene por qué ser del todo cuestionable. O sea, son simplemente, y creo que justamente para romper con esta lógica totalitaria, que además la misma película nos está exponiendo de manera crítica porque nos lleva a sentirnos incómodos, ¿no? Con este totalitarismo, con estas limitaciones, con esta estrechez de la experiencia y de las experiencias humanas y de las experiencias de pareja, ¿no? Entonces, justamente creo que una apertura que nos puede propiciar esta crítica es que comprender que en otros espacios rurales, espacios en los cuales las comunidades se siguen organizando a partir de las familias y ciertos roles, ¿no? Que además pueden ser o no ser cuestionables. No sé, pienso, por ejemplo, en los feminismos decoloniales y todo esto, pues está planteando otras formas de vida, ¿no? Y que en los cuales a lo mejor la familia es algo muy importante, los hijos son muy importantes y la pareja es muy importante también, ¿no? Entonces creo que justamente podemos también pensarlo desde ahí. Bueno, muchas gracias. Lamentablemente no se pudieron decir todas las preguntas y comentarios, pero creo que con las explicaciones muchas de las preguntas fueron contestadas. Quisiera agradecer de nuevo a la maestra Georgina Romero Gaeta por su interesante participación como comentarista de esta sesión. Además, a todas las y los asistentes a esta sesión por sus preguntas y comentarios con todas estas situaciones que nos fue dejando la tecnología con estas interrupciones y demás, pero que bueno, afortunadamente se solventaron y pudimos seguir con la sesión. También queremos invitarlos a la siguiente sesión que se llevará a cabo el próximo miércoles 19 de mayo, en donde se analizará el documental Seaspiracy y la comentarista será la doctora Yolanda Lanís Pacini sobre extractivismo y pesca insostenible. Les recordamos
que pueden ver este documental en Netflix previo al debate. Y por otro lado, invitarlos a seguir nuestras redes sociales, la columna de Animal Político en el PUB, que se llama El Plumaje. Y como último agradecimiento a nuestros compañeros del PUB, a David Cifuentes y Francisco Hernández, en el apoyo en la organización de estas sesiones, así como de Liz Villafán y Andrea García, quienes hacen los carteles. Tengan bonita tarde, los esperamos dentro de 15 días y esperamos que ustedes y sus familias se encuentren bien. Gracias, buenas noches.